es catedrático universitario de la UDA, también de hecho experto en Derecho Constitucional. Doctor López, bienvenido. ¿Quién tiene la razón en este tema? ¿El Ejecutivo, el Legislativo? ¿Qué se vislumbra con respecto a la decisión que deberá tomar la Corte Constitucional? Muy buenos días, querido Gustavo, estimada Rosana. Definitivamente es un placer siempre compartir este espacio con ustedes. Querido Gustavo, yo creo que en concreto no se trata de quién tiene la razón, sino de quién puede aportar con los mejores argumentos para una discusión. Es verdad que el constitucionalismo y los destacados profesores de Derecho Constitucional un poco han estado divididos con unos y otros argumentos en este sentido. Conozco la posición personal del profesor Salim Saidán, a quien además considero que siempre está liderando una opinión crítica dentro del país. Sin embargo, en el aspecto concreto respecto del proyecto de ley antipillos, hoy ya una ley publicada a través del registro oficial, yo creo que la Asamblea debía discutir en dos debates este proyecto de ley. ¿Cuáles son mis razonamientos que apoyan esta posición en concreto? Primero, dada la naturaleza de estos proyectos de ley en materia económica urgente, dado que el modelo en el sistema constitucional y el diseño institucional ecuatoriano ha apostado fuertemente por un presidencialismo robusto, lo que algunos tratadistas llaman un hiperpresidencialismo, es necesario que exista un contraste, un balance en el ejercicio de las funciones y que el Parlamento tenga mayor intensidad y discusión democrática respecto de estas iniciativas que nacen del Ejecutivo. En concreto, de estos proyectos de ley en materia económica urgente, que a pesar de que el trámite sea el ordinario, los plazos se encuentran acotados. Por otro lado, me parece que una razón trascendental que me lleva a esta conclusión es que la ley orgánica de la función legislativa no puede interpretarse de manera aislada dentro del sistema jurídico. De hecho, en las clases de derecho uno sugiere y enseña a los estudiantes que uno de los cánones de interpretación de las normas es la interpretación armónica y sistemática, no para buscar o encontrar, mejor dicho, contradicciones normativas entre las leyes infraconstitucionales para con la Constitución, sino que lo oportuno, lo prudente, lo necesario es encontrar ciertas compatibilidades de la ley para con la Constitución. Y a esto se le llama una interpretación sistemática. De manera que una interpretación correcta y sistemática tanto del cuerpo legislativo, ley orgánica de la función legislativa, como de la Constitución y en relación de una con otra, nos lleva a la conclusión de que efectivamente deben existir dos debates en este tipo de iniciativas que provienen del presidente de la República. Pero si queremos ser, perdóneme usted, Gustavo, para que nos entiendan claramente quienes nos escuchan, si queremos ser literalistas, si queremos hacer una interpretación exegética de las normas, me parece ser que nadie lo dice con claridad y esto es dificultoso. Acuda usted al artículo 62, inciso tercero de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y verá usted que la norma dice que la aprobación, negación o modificación se dará en el segundo debate. De manera que me parece ser que es una discusión un poco estéril, aun cuando es necesario y es válido y positivo que existan diferentes posiciones. Lo que me preocupa, querido Gustavo, es que existen algunos, digo yo, constitucionalistas con algunos criterios desencajados. Piénsese usted, nos han dicho que la Corte Constitucional ya ha resuelto este tema. Para nada, la Corte Constitucional no se ha pronunciado en casos anteriores sobre este tema. Ya. Es la primera vez. Antes de ir al tema de la Corte Constitucional, si me permite, doctor López, quisiera referirme a los artículos que usted ha mencionado ya. El artículo 140 de la Constitución, uno de los argumentos y por qué queríamos contar con el audio de Salim Saidán, él señala que el artículo 140 de la Constitución, la norma suprema, señala claramente que el trámite para la discusión, aprobación de los proyectos de ley de urgencia económica es el trámite ordinario, que la única excepción que hace entre un decreto o proyecto de ley de urgencia económica es el de los plazos que tiene que atender la Asamblea en un plazo de un mes. Es el primer punto en el cual hacía énfasis el doctor Saidán. Y el otro, que es en donde viene lo que él técnicamente lo denomina como una antinomia, que desde el 2009, cuando se emitió la ley de la función legislativa,
esta contemplaba ya la posibilidad de archivar los proyectos de ley en primer debate, y esto, según el doctor Saidán, iría para cualquier ley, incluyendo la económica urgente, y que además hay 51 proyectos que han sido tratados de esta manera entre el 2014 y el 2024. Cierto es que entre estos 51 ninguno de ellos ha sido calificado como económico urgente o ha tenido esa denominación. Bien, Gustavo, me parece ser que las razones del profesor Saidán son válidas. Cuando me refiero a ciertos constitucionalistas, me refiero a algunos colegas que hablan de que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado. Quería hacer esa aclaración. Me parece ser que las aclaraciones y las puntualizaciones y los argumentos que sostiene Salim Saidán y otros colegas, creo que esos sí son válidos para la discusión. Sin embargo, yo quiero insistir en que el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece textualmente lo siguiente, permítame, Gustavo. Concluido el plazo de 48 horas contado desde la distribución de los informes, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional lo incluirá en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley. ¿Cuál es el problema, querido Gustavo? El desorden legislativo. ¿Ya qué le llamo el desorden legislativo? Si usted mira con un poco de tiempo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, verá que el artículo 59 trata de los proyectos de ley, el artículo 60 trata de los proyectos ordinarios, el 61 trata de otro tema y el 62 trata de los proyectos de ley en materia económica urgente. El problema es el desorden que trae el legislador. Por eso es que el esfuerzo no es de encontrar antinomias o contradicciones, al contrario. El esfuerzo es buscar un encaje constitucional compatible de la ley para con la Constitución. Pero no solo, insisto, no solo se refiere a una condición de las normas, sino también tenemos que hacer una interpretación que está mucho más allá. Y yo decía, el hiperpresidencialismo obliga para que en un equilibrio de poderes la Asamblea tenga que tener un tratamiento mucho más cuidadoso respecto de este tipo de proyectos de ley en materia económica urgente. De hecho, la idea del proyecto constitucional es mantener un equilibrio en el ejercicio de las funciones y, por lo tanto, estos tipos de leyes requieren un debate y una deliberación más intensa, una discusión más profunda. ¿Cómo se hace esto? A partir de un primero y segundo debate. El problema, querido Gustavo, es que la Asamblea quiso ahorrarse la discusión y me parece ser que ahí hierra la Asamblea Nacional, cuando simplemente ni siquiera lo trata, dispone el archivo del proyecto de ley y la negación ni siquiera en un primer debate. Entonces, fíjese usted estos problemas. Me parece ser que la Asamblea debía ser mucho más sensata, pero yo quiero ir un poco más allá. Creo que el profesor Saidán y algunos colegas tienen razón en el sentido de que la Corte Constitucional, decíamos hace un momento, tendrá la última palabra en este sentido. Aún así, yo creo que también el presidente de la República equivoca cuando insiste o se impone de alguna manera para que el proyecto de ley, hoy Ley de la República, sea publicado en el registro oficial. Yo creo que nos viene bien, querido Gustavo, y a todos quienes nos escuchan, yo he venido diciendo esto, muy pocos lo comprenden, pero es necesario que lo entendamos, un poco de autocontención institucional. No podemos utilizar las instituciones, no podemos utilizar al antojo la jurisprudencia constitucional, no podemos utilizar a nuestro capricho las disposiciones normativas y por lo tanto me impongo con mi voluntad. Resumen, 2 errores no hacen un acierto, querido Gustavo. El error de la Asamblea, pero también esta imposición del presidente de la República para que se publique este proyecto de ley. El presidente bien podía haber enviado, dado que vivimos en un estado de excepción, y si usted se fija en la Constitución, cuando existe un estado de excepción, es admisible que el presidente puede enviar más de un proyecto de ley económica urgente. El presidente podía haber tomado ese camino y no insistir para agravar la pugna institucional para con el legislativo. Ahora, Sebastián, muy buenos días. Aquí queda de todas maneras una duda, o más bien hay alguna inquietud. Si bien es necesario, yendo más allá del caso puntual, de que la Asamblea asuma con absoluta responsabilidad el debate y la discusión de estas propuestas, de estos proyectos que a la final deberán, ojalá, redundar en un beneficio para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, la Asamblea ha tomado decisiones como estas de archivar
y negar proyectos en un solo debate anteriormente. Entonces la pregunta es si efectivamente es una situación irregular, una situación ilegal el hecho de haber negado y archivado en un solo debate. Bien, esta pregunta es central, Rosana, y me parece ser que ahí el profesor Saidán también tiene mucho razón. Es que la Asamblea Nacional ya ha negado varios proyectos de ley en primer debate, pero son proyectos de ley de carácter ordinario, querida Rosana. No hemos tenido en el diseño, a partir del diseño constitucional actual, esta problemática que un proyecto de ley en materia económica urgente, que así lo determina la Constitución, sea negado en un primer debate. Es la primera vez que tenemos, por eso es que la Corte Constitucional tiene la oportunidad de clarificar a través de la última palabra esta discusión en la cual nos vemos inmersas a partir de una nueva pugna. Lo que me preocupa, querida Rosana, perdón que lo diga, es la pugna que se suscita entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es lo que nos debería preocupar. Si actuásemos con sensatez, con un equilibrio respecto a la aplicación de las instituciones, no tendríamos este problema. Esto se hubiera subsanado que aun cuando bajo mi criterio la Asamblea habría incurrido en un error, el presidente no debía imponerse por la fuerza y disponer su publicación. Bastaba ahora, con que remita un nuevo proyecto de ley. hay un Eso tema no también, doctor López, tiene usted toda la razón en cuanto a esta pugna de poderes, que es lo que debería preocupar, pero también siempre está en entredicho la calidad de las leyes en Ecuador. Recuerde usted esa avalancha de acciones de protección que se daban en cualquier juzgado en el país, decidiendo sobre temas trascendentales para el país. La pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué opina usted sobre la calidad de la ley orgánica de la función legislativa, que ha sido el ojo del huracán en donde se ha generado esta polémica? Usted ha mencionado el artículo 62 de la ley de la función legislativa que menciona que se pueden hacer cambios en el segundo debate, si no le entendí mal, pero Salim Saidán señala que este artículo 62 no lo convierte en mandatorio a la segunda discusión, al segundo debate, ya que el artículo previo, el artículo 60 de esta misma ley, faculta a los asambleístas a archivar el proyecto en primer debate, y así se lo ha hecho en más de 50 ocasiones. Y no solamente eso, doctor López, sino que también nos decía el doctor Saidán, y valdría ahí su criterio, de que la única diferencia que hay entre una ley común y normal frente a una ley con el carácter económico urgente son los tiempos de tratamiento. Bien, yo creo que también son preguntas interesantes y atendiendo a la primera inquietud de Gustavo. Yo creo que sí, no solo en la ley orgánica de la función legislativa, Gustavo, me parece ser que el legislador es poco tinoso en el tratamiento, digamos, de la legislación infraconstitucional. Existe mucho desorden legislativo, por llamarlo de alguna manera, y me parece ser que por esa razón, fíjese usted que por esa razón es necesario tener debates mucho más profundos, mucho más intensos, y un segundo debate en este tipo de leyes para no tener la calidad de normas que tenemos hoy en día. A pesar de aquello, hay que hacer un esfuerzo, y los juristas tenemos que hacer un esfuerzo y dar luces para la discusión y el debate. Aun cuando el artículo 62 efectivamente dice lo que yo he manifestado, y es verdad que el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la posibilidad del archivo del proyecto de ley en un primer debate, hay que interpretar de manera contextual estas normas. No podemos coger, perdón la expresión, una disposición y decir, como aquí dice archivo en primer debate, se aplica, punto. Y me olvido de todo el sistema normativo, inclusive de las normas que 2 párrafos o 3 párrafos están más abajo. De manera que, si usted se fija el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inclusive establece unos plazos máximos dentro de los cuales se remiten informes a la comisión. De manera que, si usted se mira esos plazos, uno diría, es obvio que el legislador en el artículo 60 no estaba pensando en los proyectos de ley en materia económica urgente. No encuentra un encaje el artículo 60 para decir que como ahí habla de un archivo en el primer debate, este le es inherente a todos los proyectos de ley. De manera que hay que buscar el encaje constitucional admisible. Vuelvo y repito, la Corte Constitucional, terminando la pregunta que hacía Rosana en algún momento,
la Corte Constitucional tendrá la última palabra, porque esto no ha sido tratado antes. Y ahora lo que tenemos es una demanda de inconstitucionalidad en cabeza de la Corte Constitucional, y vamos a ver, el problema es cuánto se demora la Corte Constitucional. Una demanda de inconstitucionalidad puede tomar años, y ese es el grave problema que tenemos. Por eso es que el Parlamento, ahí sí, con buen criterio, ha advertido que la demanda de inconstitucionalidad a la norma así publicada y denominada ley antipillos tendrá que venir conjuntamente con una medida cautelar. ¿Para qué? Para que se suspendan, de así considerarlo la Corte, de forma inmediata los efectos de aplicación de la norma en lo inmediato, hasta que la Corte en un futuro lo pueda tratar con toda la profundidad del caso. Habrá que ver qué pasa acá. De manera que yo creo que son respetables algunos criterios de algunos colegas, pero yo valoro como el que más estas posiciones que tienen argumentos. Por ejemplo, el profesor Saidán tiene argumentos al respecto y eso valoro. Lo que no me parece admisible es que algunos constitucionalistas digan que la Corte a través de dictámenes constitucionales ya se ha pronunciado y que por lo tanto esto está resuelto a favor del presidente. Eso tampoco es cierto. Y hay que decirlo, la Corte no se ha pronunciado. No cabe interpretar de manera desencajada ciertos dictámenes de la Corte para pretender aplicarlos a la versión del Ejecutivo, por así decirlo. Y esto tampoco se trata de darle la razón al legislador o al presidente de la República, sino de tener un debate de altura, con argumentos. De hecho, en algún momento, el profesor Saidán, vuelvo y repito, con quien casi que compartimos siempre los criterios, quizá esta sea una de las pocas veces en donde tenemos divergencias, pero con argumentos, hemos dicho que lo propio es tener un debate constitucional, un debate jurídico, un debate de altura, como ustedes lo plantean, querida Rosana y Gustavo. Lo que no cabe es acá de manera sesgada darle la razón al presidente o al legislador. Es lamentable que nuestro diseño constitucional y sobre todo nuestros poderes tengamos una pugna constante. Yo decía hace un momento, lo más preocupante es eso, y eso obedece a la calidad de las normas que se expiden. Y si usted va un poquito más atrás, querido Gustavo, depende de los legisladores que también se eligen, es decir, de quién se encuentra integrado la institucionalidad, cómo podemos rescatar la institucionalidad. De ahí que el producto del legislador sea esta calidad de normas que de manera desordenada nos llevan a estas discusiones, quizá en muchos de los casos hasta innecesarias. Usted ha tocado en la parte final de su intervención un punto realmente trascendental: la calidad de las normas, la calidad de los legisladores. No es extraño ver, y podemos revisar históricamente cuáles son las calificaciones del Parlamento ecuatoriano. En muy rara ocasión ha pasado de un 10% de aprobación de su trabajo, entre otras cosas por estas ligerezas que se cometen, que dejan espacios de discrecionalidad, que con frecuencia lamentablemente terminan minando la institucionalidad en el país. Y aquí le preguntaría, dentro de este proceso legislativo que se sigue en la Asamblea, ¿a quién le toca corregir estos gazapos que quedan con mucha frecuencia en las leyes ecuatorianas? ¿Cómo se hace un control de calidad de las leyes? Recientemente conversábamos también con algún interlocutor sobre esta ley de alivio económico que usaba y abusaba de la palabra podría, palabras colocadas en una ley con futuro condicional que dejan grandes interrogantes sobre su aplicación. El uso del pretérito imperfecto es también muy, muy común. Esa calidad del uso del lenguaje para dar mayor solidez a las leyes. ¿Quién tiene que hacer una corrección de prueba de las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional? Permítame, Gustavo, empezar por algo. Recién leía una obra de un profesor español y decía: muchas veces las democracias contemporáneas vivimos de las democracias del consuelo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese usted estos nombres rimbombantes a las normas que les ponen. Ley antipillos, ley de protección, promoción de la inversión y la productividad. Fíjese estas nomenclaturas que tienen este tipo de leyes, pero si usted hurga un poquito el condumio, el contenido de la norma, se va a encontrar con unas cosas que realmente ameritan una discusión profunda dentro del legislador. De manera que no porque nosotros pongamos unas denominaciones rimbombantes a los cuerpos legislativos se entiende que los problemas están solucionados en el país. Yo creo que hay que tener un poco altura de mira, sensatez, claridad en la discusión, y eso está faltando. ¿A quién le corresponde esto? Naturalmente al legislador, querido Gustavo. Recuerde usted que el legislador es el intérprete auténtico
de la norma. Una de las principales atribuciones del legislador es crear, interpretar, reformar o derogar normas con el carácter de vinculante. Esperaríamos que el producto del legislador sea un debate, sensato de los cuerpos normativos. ¿Qué le costaba, pregunto yo, querido Gustavo, si tenía los votos la Asamblea Nacional, para volver al tema? ¿Qué le costaba discutir en un segundo debate? Profundizar, cumplir con la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y entrar a un segundo momento de la discusión parlamentaria, dada la naturaleza, la delicadeza que tiene un proyecto de ley de esta naturaleza, proyectos de ley en materia económica urgente. No quiero dejar de comentar algo, querido Gustavo. Rosana nos preguntaba, bueno, y entonces, ¿en qué difiere si la Constitución de la República dice que el trámite es ordinario, solamente se modifican los plazos? Es que cuando el constituyente dicta la Constitución del año 2008, está pensando en que el trámite no solo se refiere a los términos mismos, que luego serán regulados en la ley secundaria, sino se refiere, por ejemplo, a la unidad de la materia, al contenido de la norma, es decir, se refiere a otras cuestiones que se refieren con el trámite de la ley. Por eso hay que tener un poco de tranquilidad, digamos, interpretar de manera armónica y no saltar, digamos, al abismo, como que la norma es inconstitucional, hemos encontrado una inconstitucionalidad. Las normas, Gustavo, se presumen constitucionales. La doctrina constitucional establece que las leyes expedidas por el legislador gozan de una presunción de constitucionalidad, gozan de una presunción de legalidad, gozan de una presunción de un debate robusto dentro del seno de la Asamblea, que luego son controladas por la Corte Constitucional. Respondiendo a la pregunta, Gustavo, para cerrar esta parte, ¿quién hace un filtro de calidad último? La Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional la que en última instancia, ya no desde una perspectiva de la oportunidad y la conveniencia política, que son los dos criterios que rigen las arenas legislativas, sino desde un criterio de la juridicidad, de un criterio de la objetividad, de la Constitución como parámetro y canon de control constitucional, quien ha de determinar si se siguió el trámite o no. Afortunadamente, Gustavo, a partir de un control posterior que se ha activado respecto de la denominada ley Antipillos con una demanda de inconstitucionalidad, la Corte podrá pronunciarse y clarificarnos al Ecuador ya no solo sobre la forma en la cual deben tramitarse estos proyectos de ley, el procedimiento, el quórum, el archivo, los debates, ya no solo sobre eso, sino también tendrá la oportunidad la Corte de ejercer un control posterior, digamos, contenido que se llama, ya de la materia, es decir, ya no solo control formal, sino un control material, ya no solo un control al procedimiento de aprobación de la norma, sino a un control del contenido, de la sustancia de lo que tiene la norma. Y ahí también la Corte tiene una tarea trascendental. Por eso es que, para dar la última puntada, digamos que queda bien, es que las Cortes tienen que ser independientes. Las Cortes tienen que ser independientes, porque si no tenemos una Corte independiente, fíjese usted, si es un apéndice del legislador, si es un apéndice o una institución más dependiente del Ejecutivo, la calidad desgastada que viene del legislador luego se confirmará con una calidad desgastada de la Corte. Varios temas por tratar aquí, nuevas renovaciones de la Corte, procesos de selección, vedurías para los jueces que están conformando este nuevo proceso de selección de la Corte, calidad respecto a la discusión parlamentaria, nuevos asambleístas que se vienen ya, una nueva selección de asambleístas. En el ASOI vamos a pasar de 5 a elegir 6 asambleístas. ¿A quiénes vamos a elegir? ¿Quién es el que mejor debate propone? Ya no solo una cuestión de TikTok que hoy parece marcar la agenda de la discusión. Ojalá realmente se tomen mejores decisiones por parte de los ecuatorianos. Hablamos en términos generales, pues hay sin duda legisladores que merecen todo el respeto y tienen gran solvencia. Recordábamos dentro de esta discusión, de su exposición, doctor López, que hace poco hablábamos con un legislador que no distinguía sobre qué es el gas natural, qué es el gas licuado del petróleo, pero al mismo tiempo estaba legislando sobre el tema. Para concluir, doctor López, habría que esperar entonces que esta antinomia sea resuelta por la Corte Constitucional, y aquí presumimos que deberá prevalecer la Constitución, ese espacio que dejan los artículos constitucionales.
Sí, efectivamente, Gustavo, lo que hoy corresponde es un momento de la Corte, un momento de discusión a través de lo que se llama el control abstracto de norma, es decir, la norma ha sido ya publicada con los cuestionamientos y las discusiones que hemos tenido, las discrepancias válidas, pero sobre todo yo valoro la discrepancia con argumentos y eso es lo fundamental. Decía en mi cuenta de X, decía, nos hace falta tener mayores discusiones, pero con argumentos. Salín replicaba esto, con lo cual yo me alegro porque sin duda se trata de un profesional de toda la altura. Legisladores hay de toda calidad también, no hay cómo generalizar, pero naturalmente la Corte es la que encargada ahora actualmente de ejercer el control. Y claro, de encontrar cuál es el mejor encaje constitucional, la mejor discusión que corresponda aquí. Y claro, la Corte tendrá la última palabra, hay que decirlo, ¿no? La Corte dará la razón cuál ha sido el procedimiento, si es errado o no, y de una u otra manera, a favor o en contra, nosotros tendremos que, para ser coherentes, respetar esa decisión de la Corte. Eso hace también parte de la institucionalidad, respetar las decisiones de la Corte y que esas sean de cumplimiento y observancia en el futuro a fin de garantizar seguridad jurídica en el tratamiento del legislador, en el tratamiento y discusión de este tipo de normas y sobre todo en el ordenamiento jurídico que rige la vida diaria de los ciudadanos. Y no olvidar que las máximas autoridades del Estado tienen la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Obligación primaria a partir del texto constitucional, la obligación principal es de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Esperemos que eso suceda y claro, naturalmente la Corte ser el máximo guardián, el último intérprete, no digo el único, el último. Por eso es que esta discusión es necesaria y es positiva hasta cierto punto que nosotros discutamos estos temas, porque esto permite tener una ciudadanía más informada. Pero la Corte tendrá la última palabra en materia de discusión constitucional y hoy en concreto respecto de la impugnación de esta ley y su procedimiento, tramitación y también contenido de la norma. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, doctor López. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un enorme placer y un honor estar en este programa. Muy amable, doctor López, y han escuchado al catedrático universitario experto en Derecho Constitucional de la Universidad de la SUAY, el doctor Sebastián López. Son las 8.